Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo toman nosotros te hablamos de la política de este país. Jorge, bienvenido. ¿Qué nos estamos tomando hoy? Alejandro, hoy tenemos un café invitado muy especial porque acabamos de llegar de Urrao, el gira electoral por suroeste. Estuvimos en Urrao y en Andes principalmente, y en Urrao nos encontramos esta belleza de café, de la belleza de empaque, pero además de esa variedad que es autóctona, es nativa de Urrao, que es el chiroso, que es una variedad de la variedad Colombia. Es una subvariedad, para decirlo de alguna manera que no suene muy técnica. O sea, es una de las ramas de la variedad Colombia, este chiroso, que se ha aclimatado perfectamente en Urrao y que es un café además de altura. Y estamos en Política al Grano, nos hemos enamorado de este chiroso, que es una delicia de café. Se consigue en Urrao, en una tienda de café bellísima, que hay linda esa tienda de café. Se llama Chiroso. Se llama Chiroso y se lo recomendamos. Es un café maravilloso. Bueno, Jorge, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las propuestas de Alejandro Arcila a la Cámara de Representantes. Los aspirantes a Cámara o a Congreso en general no tienen un programa de gobierno porque los aspirantes no son gobernantes. Entonces a la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué propone como programa de gobierno? No, los congresistas no tienen programa de gobierno, pero tienen unos aspectos en los que quieren hacer énfasis en su trabajo legislativo, que lo que hace un congresista principalmente es control político al gobierno y iniciativas legislativas. Entonces Alejandro tiene ya el compromiso a fondo de lucha contra la corrupción, de control político y de hacer debates serios en el Congreso. Pero además Alejandro, como además es abogado y es abogado especialista en derecho administrativo, que es el que tiene que ver con los asuntos de gobierno, tiene unas propuestas que hemos venido socializando con la gente y son bien interesantes. La primera, y la que más me ha llamado la atención a mí, se lo digo, Alejandro, con toda franqueza, es la que tiene que ver con una propuesta suya muy, muy importante, digo yo, muy revolucionaria, es de utilizar los dineros que el gobierno de Colombia tiene en las fiducias y que es un mundo de plata muerta en el que el capital financiero está feliz tragándose la plata de los colombianos y las obras aplazadas, paradas, la salud parada. Cuéntenos de esa propuesta suya sobre las fiducias. Y antes de decir esto, Jorge, también es un poco importante explicar este asunto. No es obligatorio, como sí lo es para los candidatos a presidencia, gobernación y alcaldías, presentar un proyecto como de cuál es su programa de gobierno ante la registraduría para inscribirse. Los congresistas y los candidatos al Congreso no tienen esa obligación. Sin embargo, nosotros hicimos un documento, pues que nunca lo hemos puesto públicamente, pero que es un documento de trabajo en el que desarrollamos como una serie de propuestas que vamos a ir a alentar en la Cámara de Representantes. Y esta primera que usted menciona, pues hoy, porque en los episodios anteriores mencionamos que íbamos a hacer algunos episodios sobre esto, yo creo que vamos a hacer 2 episodios hablando de propuestas. Esta primera propuesta que usted menciona, la de las fiducias, tiene que ver con esto. Imagínense que la Contraloría encontró que en el año 2025 había 120 billones de pesos en fiducias. Repita, ¿cuántos? 120 billones. O sea, 120 billones con B de billete. O sea, lo que el gobierno dice que tiene de déficit fiscal, lo tiene metido en fiducias. O sea, estamos embalados por 116 billones y tenemos 120 billones en fiducias. Ahora, no es que esta plata esté toda aquí. La Contraloría ha explicado que esta plata alguna que está moviéndose y otra que no, pero la advertencia que ha hecho la Contraloría es que esta plata tiene un seguimiento muy deficiente, o sea que es muy difícil a seguirle la pista si se la están gastando o no, y que hay una plata que está parqueada y que no se sabe, y que inclusive hay plata de gobiernos anteriores que está ahí, pero esto estamos hablando solo del gobierno nacional. Los municipios, las gobernaciones están embaladas con esto mismo y tiene que ver con este asunto. Y es que la ley está mal diseñada. Esto es una cosa que se puede corregir modificando la ley. Resulta que en Colombia la ley tiene un incentivo perverso para los gobernantes, y es que si usted pasa la plata, la ley de presupuestos, si usted pasa la plata a una fiducia, puede poner en los marcadores de indicadores fiscales, puede decir que la plata está ejecutada. Ya se la gastó.
sin habérsela gastado. Y yo voy a explicar un poco qué es una fiducia. Una fiducia es como una cuenta de ahorros rara. O sea, esto tiene más técnica, pues, pero lo explico así brevemente. Es una cuenta de ahorros en la que un banco, un administrador fiduciario, recibe una plata del Estado y se la va entregando a un contratista en la medida en que el contratista ejecute la obra. Entonces usted dice, vamos a construir un puente. Entonces ese puente vale, vamos a inventar el valor. Un puente vale 1.000 millones de pesos, pero vale 1.000 millones de pesos. Entonces decimos, con la primera fase, que es comprar los materiales, son 100 millones de pesos. Entonces cuando usted me muestra las facturas de que compró los materiales, yo, administrador fiduciario, le entrego la plata. Entonces, digamos que la fiducia es un mecanismo para cuidar el dinero, porque el contratista sabe que el gobierno sí tiene la plata para cumplirle, ¿cierto? Que no le va a hacer conejo y no le va a pagar. Y el Estado sabe que ese contratista no se le va a volar con toda la plata porque no se la va a entregar, sino en la medida en que vaya a ejecutar. Pero el problema es que en Colombia nosotros pasamos a veces años y años y años con esa plata parqueada en fiducias, con un problema peor todavía, es que los bancos, mientras van administrando la fiducia, como no es una cuenta de ahorro normal, eso genera unos rendimientos, sí, son unas utilidades que son muy bajitas, pero el banco cobra unos altos costos de administración, entonces ahí se pierde plata. O sea, digamos que no se pierde toda porque los intereses compensan muchas veces los gastos de administración, pero sí se pierde porque a la medida que pasa el tiempo, esa plata, producto de la inflación, vale menos. Pierde valor. Claro, entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros tenemos 3 propuestas concretas de modificación de la ley. La primera tiene que ver con que se establezca un límite temporal, o sea, que hay un principio de anualidad en el presupuesto que dice que un presupuesto no puede pasar de un año, de una vigencia fiscal a otra. Entonces, pues mirar, incluso darle alguna gabela adicional a la fiducia, entendiendo que es un instrumento financiero muy bueno, o sea, que es correcto darle una gabela hasta de 2 años, pero que si en 2 años no se ha ejecutado la plata, no se ha ejecutado un porcentaje, tenga que volver a la nación. La segunda es eliminar el incentivo en la ley de presupuesto y entonces poner en la ley de presupuesto que la plata que se invierte en fiducias no se puede considerar ejecutada, sino apenas comprometida, o sea, como si estuviera el CDP, que es la disponibilidad presupuestal, la plata reservada, pero como si nunca hubiera salido del presupuesto de la nación. Es decir, está en un patrimonio autónomo, pero ese patrimonio le sigue perteneciendo a la nación y por tanto no es plata que se haya ejecutado, es plata apenas comprometida. Entonces así los gobernantes, para poder mostrar que están haciendo ejecución fiscal, tienen que gastársela de la fiducia. De verdad. Porque no puede ser que esté la plata ahí guardada, nosotros pagando administración y las obras sin hacerse. Pues en un país tan pobre como el nuestro, la plata pública se debe gastar. Y lo tercero es que hay que revisar concretamente qué mecanismos se pueden implementar para que haya seguimiento ciudadano a la plata en las fiducias. O sea, que cualquier ciudadano pueda saber cuánta plata tiene el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal metida en fiducias y cómo se la están gastando, a quién se la están pagando, en qué obras se está invirtiendo, cuánto tiempo lleva ahí. Que haya como una cosa parecida a la que hoy es el SECOP, que es muy enredado, hay que simplificarlo para que cualquiera pueda meterse y mirar. Hay países en los que eso es mucho más sencillo. En Italia hay unas aplicaciones en las que las personas no solo pueden ver, sino que pueden ir. Allá hay una ley que se llama la ley de los sumarel, que son los hombrecillos, la gente que mira las obras, y que la gente va y mira y tiene una aplicación y dice, si aquí aparece que tenían que traer 10 volquetas, se va y cuenta, y si cuenta 9, pone la misma aplicación la denuncia, dice, trajeron solo 9 volquetas, hay que implementar una cosa parecida para las fiducias en Colombia y para toda la contratación estatal. Esa es la primera propuesta. Esa es una ultra revolucionaria medida anticorrupción. Cuando yo oí la propuesta, Alejandro, tengo que decir que fue una brillante propuesta que dista mucho de los candidatos a Cámara y a Senado que dicen, yo voy a defender el deporte, yo por los niños y las niñas me hago matar, pero en concreto nada. Esta es una propuesta concreta y un proyecto de ley que resuelve un problema no solo anticorrupción, sino favorable a la inversión pública. Yo creo que eso da una prueba fehaciente de que Alejandro es una persona que conoce el Estado, que conoce el funcionamiento del Estado y que va a ser un excelente congresista. Pero bueno, en el tiempo no nos da para quedarnos echando carretas sobre ese proyecto. Vamos a hablar del segundo, que a mí me llamó mucho la atención, Alejandro, porque Alejandro, si ustedes no lo saben, es un lector voraz.
es una persona que devora libros, que le gusta la literatura, que es sensible a la cultura y al arte y que tiene una preocupación grande porque en Colombia hemos bajado enormemente los niveles de lectura, en parte porque los libros son bastante caros y tiene una propuesta para que los costos o los precios al público de los libros bajen y sean más asequibles al público. Hablemos de esa otra propuesta, Alejandro. Entonces, para entender esta propuesta es eso. Yo explico la propuesta. La propuesta es excluir del IVA la producción de libros en Colombia. Y esto tiene un detalle y es, en Colombia los libros están exentos. Entonces, la diferencia entre exento y excluido es difícil de entender. Pero concretamente es, cuando un producto está exento del IVA, es que a la hora de comprarlo, a usted no le ponen un impuesto adicional sobre el valor de venta. Entonces usted le dice, el valor de venta es 10.000, entonces va a quedar en 11.900 porque usted paga un IVA al final, que es el IVA de consumo, que es el impuesto al consumo, que es un impuesto que queda grabado sobre el valor de precio de venta al público, ¿cierto? Eso es exento. Exento del IVA. Y hoy los libros están exentos del IVA, que es muy bueno, que es correcto. Los libros, los cuadernos, otras útiles escolares, los periódicos. Pero resulta que uno, de todas maneras, está pagando IVAs. ¿Por qué? Porque en toda la cadena de producción de ese libro tuvo que pasar por un montón de cosas. Fletes de transporte, gasolina, tinta, papel, una serie de servicios adicionales que tienen IVAs. Y entonces cuando llega el precio, sin Ese IVA se vuelve precio. ese IVA en la cadena de producción, el productor los tiene que volver precio porque si no, no es rentable la producción. O sea, o los tendría que asumir el que está haciendo el libro, que nadie va a producir a pérdida, ¿cierto? Entonces la propuesta nuestra es la siguiente, que es sentarnos y revisar con juicio cuánto le está cargando, porque eso es un estudio que requiere mucha precisión, cuánto le está cargando de precio los IVA acumulados en la cadena de producción a los libros y cómo se puede sustituir, o sea, qué fuentes sustitutivas nosotros podemos encontrar para que el Estado no se desfinancie, porque eso no debe ser una gran tributación al erario público, pero eso sí le debe estar cargando un porcentaje alto al valor de los libros. O sea, entonces es una cosa de que lo que nosotros proponemos es, pues así como en otros productos básicos, no están solo exentos, sino excluidos del IVA, o sea, que los productores pueden descontarse los IVAs que pagaron en toda la cadena de producción, obviamente probando que pagaron IVAs. Eso se puede trasladar a una rebaja en el precio final. Y un ejemplo de productos que antes estaban exentos y pasaron a ser excluidos y bajaron de precio son todos los productos higiénicos de las mujeres. Que, esa fue una batalla que de dignidad y compromiso libró en su momento. sí, claro, y que tuvimos dirigentes que eran en esa época pues de nuestra organización y que fueron unas luchadoras muy berracas que se cranearon este tema de menstruación libre de impuestos. Ahorita podríamos decir lectura libre de impuestos o cultura libre de impuestos. O sea, vamos a tratar de bajarle los impuestos a la cultura, a los libros esencialmente, para promover la lectura. Yo le cuento, Jorge, yo he sido un promotor de la lectura desde el Consejo del Carmen. En el Consejo yo promoví 2 homenajes que terminaron en donaciones de bibliotecas muy importantes, sobre todo uno que fue el homenaje a Carlos Jiménez Gómez, que fue procurador general y que era del Carmen. Le hicimos un homenaje junto a otro concejal. Y la gente dice, un homenaje, pues allá no trabajan. Y claro, muchas veces los homenajes se hacen para darle el saco a otro. Pero ese homenaje tenía un sentido, era que Carlos alguna vez había manifestado que quería donar su biblioteca y ese homenaje fue el momento que sirvió para decirle, dónenos su biblioteca. Y nos donó una biblioteca enorme. Ya la conozco, la Biblioteca del Carmen es una belleza. La biblioteca Carlos. La de Carlos Jiménez Gómez. Sí. Sí, hay varias bibliotecas. Pero esa es la biblioteca más importante. Pues yo pensaría que al menos es la más significativa y que tiene libros de una altísima calidad. Ya hay sobre todo 3 bibliotecas, una de José Manuel Arango muy linda, la de Carlos Jiménez Gómez, y la tercera que es la sala de lectura infantil, Mario Acevedo, que también tiene que ver con la promoción, con un homenaje que yo hice tras la muerte de Mario Acevedo y que con su familia, con la alcaldía, bueno, con la voluntad incluso del alcalde, que a pesar de que estamos en oposición, pude hacerle esta propuesta. Organizamos una biblioteca rural muy linda, la Biblioteca Rural de Boquerón, y se logró que ese lugar fuera como un lugar en memoria de un poeta muy importante del Carmen, y que además pues eso se dotara, se organizara. Entonces, digamos que esto es una cosa en la que yo he estado siempre muy comprometido y que hace parte de mis luchas.
Bueno, ahí vamos a ver, van viendo ustedes que no vamos a improvisar un representante a la Cámara, una persona que conoce el funcionamiento del Estado, que es sensible a los temas culturales, que es un lector voraz y que va a defender el derecho de los ciudadanos a acceder a una lectura mucho más barata de los libros. Ojalá. Pero bueno, vamos a la otra, que es una propuesta que también me llamó mucho la atención porque además ha sido una lucha que yo he librado también en el pasado. Y es la propuesta que usted tiene, Alejandro, de precisar la norma constitucional, que en Colombia es como una especie de burla, una especie de saludo a la bandera, como dicen vulgarmente, y es un artículo de la Constitución que dice que la producción de alimentos tendrá especial protección del Estado. Eso que dice en la Constitución es un saludo a la bandera porque ¿quién define cuál es la especial protección? Ah, que dieron 100 pesos para el agro. No, esa es una especial protección. Listo, dimos 100 pesos, ya estamos en especial protección. Entonces usted tiene una propuesta que ya sí tiene un problema de rango constitucional, que sería un acto legislativo que le daría de verdad importancia al asunto. Ya hubo un intento de un referendo, el referendo del agro. Yo voy a contar una cosa como lo que llaman los periodistas dato de color. Esta semana subí una foto a Twitter de hace 10 años y estoy con una planilla y echándome un discurso en la subcomunal del Carmen. Y esa planilla era la planilla que estábamos recogiendo firmas hace casi 10 años, hace 9 años, para el referendo por el agro, que no logramos llegar hasta el referendo, pues para que se le diera rango constitucional a la soberanía alimentaria, que es un concepto que nosotros defendemos. La FAO, otras organizaciones internacionales hablan de seguridad alimentaria, y eso es importante, que la gente no se muera de hambre, pero digamos que la seguridad alimentaria es un asunto, es como una política individual, o sea, que cada individuo en un país no se muera de hambre y eso es correcto, o sea. Pero además que los alimentos pueden ser nacionales o importados, exacto. En la seguridad alimentaria es que usted coma, no importa cómo. No importa dónde llegue. De dónde se llegue. Pero así parecido como lo que decía Carlos Gaviria, que la soberanía es a las naciones, lo que la dignidad es a las personas. En la materia de la seguridad alimentaria, lo que para los individuos la seguridad alimentaria es importante de alimentarse, para los países la soberanía alimentaria es su dignidad con respecto a la comida. Es que esto así de sencillo. Si mañana hay un gran conflicto internacional, es que de hecho ya eso nos ha pasado con los conflictos en Ucrania y en otras naciones, se aumentan los costos, por ejemplo, de los cereales. Colombia hace rato ya no siembra cereales, o sea, de lo último que tenemos de granos es el arroz, por ejemplo, y está en un punto en el que está a punto de morir, o sea, estamos en una situación, la leche viene en una crisis. Este año se desgravaron las importaciones de leche de los Estados Unidos, el año entrante se van a desgravar las importaciones de toda la leche, o sea, lo que nos va a llegar de leche que va a quebrar nuestra producción es mucho, y digamos que mientras haya leche pues importada, la gente podrá pensar, no, pues comida de donde sea, ¿cierto? Y buscaremos la plata para comprarla. Yo creo que eso no funciona. Pero la gente pensará que no es tan grave. Pero si mañana hay una crisis en el mundo, hay una enfermedad de ganado en otro país que nos provee leche, o se muere una cosecha de arroz o de soya o de trigo en Estados Unidos, nos podemos quedar, o sea, podemos aguantar hambre por culpa de otro país. Y entonces la cosa es que la comida que podemos producir en Colombia y que demandamos los colombianos para alimentarnos, la debemos producir nosotros los colombianos. Y esa es una tarea en la que estamos y que vamos a defender eso activamente, porque además es esto, estamos importando prácticamente la tercera parte de los alimentos en Colombia. O sea, que de cada 3 comidas, uno casi que podría decir que 3 comidas que se pega a la gente, una es importante. Que se pegan los que pueden. Porque en Colombia mucha gente dos y una, ¿no? come menos de 3 veces al día. Es una pelea que tenemos. Pero es que en Colombia podríamos producir a buen precio si el gobierno se pone en la tarea de incentivar, de proteger el mercado, de dar crédito blando, de dar seguros de cosecha, de implementar programas de compras públicas, puede garantizar comida de calidad, barata, colombiana, para todos los colombianos. O sea, aquí hay que ponernos en una tarea de juntarnos el gobierno con los productores grandes y chiquitos, e incentivar para que haya una gran producción en Colombia de alimentos. Y esto yo creo que es clave, Jorge, y es
nosotros podemos abastecer la demanda nacional de alimentos. O sea, prácticamente en Colombia se puede sembrar todo lo que uno quiera comer. Y lo podemos hacer de manera rentable y garantizar empleos dignos en el campo. O sea, eso es como un círculo virtuoso. Y esto no es un invento, pues, de zurdos. No, esto, o sea, esto es lo que hacen los países serios. Alemania protege su agro, Estados Unidos protege y subsidia su agro, China protege durísimo su agro, todos los países del mundo protegen su agro, Nueva Zelanda protege su agro. No hay ningún país desarrollado que se haya desarrollado sin proteger su producción de alimentos. Hay un proverbio árabe que es muy bello, y es que dice que vale más toda la maleza propia, vale más la maleza propia que todo el trigo ajeno. Eso es un proverbio de un contenido profundo, y el camino de la propuesta de Alejandro es maravilloso, y creo que es una razón más para que el 8 de marzo votemos por el 110 en la coalición Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, y el número 110, y desde luego su fórmula al Senado, que es maravillosa, Jorge Robledo, que ha defendido todos estos mismos puntos de vista, que es la misma coalición Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, y el número 10. Yo creo que con eso, por hoy, porque se nos fue un poco la mano en el tiempo y nos faltan otras 3 propuestas que las vamos a... Tenemos más, tenemos un documento, no, pero no alcanzamos pues a presentar. Pero creamos que íbamos a tratar de socializar aquí en el podcast por lo menos 6 de las 16. Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Vuelvo entonces a cerrarlo, se nos acaba el tiempo. Nos vemos en el próximo café que nos vamos a tomar en una semana y les cuento, este podcast es producido por un equipo maravilloso. Somos Jorge Gómez y yo quienes hacemos los guiones y presentamos, y estamos acá frente a la pantalla, frente a la cámara, pero detrás de las cámaras hay varias personas. Está Juliana Bernal Palacio, que dirige este podcast, hace la cámara, Julián Múnera, que hace la parte técnica del sonido, Juan Zuleta, que nos acompaña en la parte técnica y en las ideas del podcast, y Luisa Margarita Daza, que nos acompaña con otros asuntos relativos a las redes sociales y a la promoción y difusión de este proyecto que tenemos. Y nos ven en YouTube y en Spotify todos los lunes. Intentamos salir todos los lunes. La semana pasada no nos dio para salir. Esperamos que la que viene sí podamos volver a salir. Que estamos en este trabajo porque estamos haciendo política, estamos recorriendo el departamento y estamos buscando los espacios que nos quedan para poder grabar el podcast. Así es. Entonces nos vemos en el próximo episodio.